Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 14 de este libro llamado Hombre de Verdad. Muy bien, empecemos. Capítulo 14. La estrategia ganadora. El conocimiento es la adquisición de datos, el entendimiento es la interpretación de datos y la sabiduría es la aplicación de datos. Muy buen dato, la verdad. me gustó esa intro. Seguimos. De estos tres, la sabiduría es tan importante que Dios dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Proverbios 4:7. No hay área de la vida que no se beneficie con la sabiduría. Dios amonesta a que se le pida sabiduría y promete dárnoslas generosamente, sin reproches y sin buscar excusas para no contestar a nuestra petición. Santiago 1:5. Vamos ahí. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le dará. Muy bien, vamos a subrayarlo porque me gusta. Ahí está. Listo. Nos quedamos aquí. Está. Cuando Salomón sucedió a David en el trono como rey, el Señor lo visitó en un sueño y le preguntó qué quería que le diera. Salomón pidió discernimiento para juzgar al pueblo. Su petición agradó de tal manera a Dios que le prometió riquezas y honor sin igual en toda la historia, además de un corazón sabio y entendido. Vamos a Primera de Reyes 3, versículos 4 al 9. Primera de Reyes 3, 4 al 9. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué buena petición. Hay dos clases de sabiduría mencionadas en la Biblia. La sabiduría humana es terrenal, animal, diabólica. Santiago 3:15. Vamos para allá. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Muy bien. La sabiduría divina viene de lo alto y es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Las características de esta clase de sabiduría brotan del carácter de Dios. Los resultados de tener una sabiduría divina son una vida buena y larga, riquezas, honor, placer y paz. Vamos a Proverbios 3, versículos 16 y 17. Aquí está. Proverbios 3, 16 y 17. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. La sabiduría divina proviene para las necesidades totales del hombre. El requisito previo para adquirir la sabiduría divina es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmos 111:10. Esto es verdad debido a que cuando tememos al Señor huimos de la iniquidad, lo cual es vivir sabiamente. El temor del Señor es una admiración reverente de Dios que nos hace detestar el mal. Significa reconocer a Dios por lo que Él es en todo su poder y majestad. Salomón demostró su temor de Dios antes de pedir sabiduría. Señaló que reconocía que Dios era el Creador, el que le había dado la vida, el reino y que era el Dios del pueblo que gobernaba. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey. Primera de Reyes 3, versículos 6 y 7. Debido a su temor del Señor, Dios le concedió su petición de sabiduría y mucho más. A Adán, como el primer hombre, le fue dado un espíritu de sabiduría. Él perdió su temor del Señor y pecó. Como resultado, su sabiduría fue empañada. Jesús vino como el postrer Adán, el hombre que una vez más tenía espíritu de sabiduría y de inteligencia. Vamos a Isaías 11:2. Ya me pasé. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Seguimos con el libro. Por medio de él, esa sabiduría es accesible para nosotros. La Biblia enseña que Jesús nos ha sido hecho por Dios. La Biblia enseña que Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primera de Corintios 1:30. Por medio de Cristo, Dios libremente nos da sabiduría. Vamos a Santiago 1:5. Otra vez. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es Cristo quien nos capacita para conocer la sabiduría manifiesta de Dios. Vamos a Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
La gente que rechaza a Cristo se queda solamente con la sabiduría humana, la cual es sensual y diabólica. Al rechazar el temor del Señor, rechazan la verdadera sabiduría. Vamos a Proverbios 1, 29 y 30. Proverbios 1, versículos 29 y 30. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. La Biblia les llama necios. Vamos a Proverbios 1, versículo 7 y Proverbios 23, versículo 9. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora 23, 9. 23, 9. Ay, me pasé. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Aplicar sabiduría en la vida. Es sabiduría básica prepararse para el futuro y necedad el no hacerlo. Jesús ilustró esto con una historia acerca de un hombre que estaba a punto de ser despedido de una posición de administrador. Preocupado por su futuro, le hizo un descuento a cada una de las cuentas de los deudores antes de dejar la firma. Su estrategia fue ganarse el favor de alguno de los que resultaron beneficiados, de modo que alguno de ellos lo empleara cuando fuera despedido. Vamos a Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Quiero entender esto. Muy bien, como quiero entender este último versículo, voy a ver una Biblia aquí, estudio. Lucas 16:9. Ay, espérenme. Quiero ver nada más el comentario de esta persona. Lucas 16:9. Sobre las riquezas injustas, porque no entiendo cómo nos va a decir ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Muy bien.
Las riquezas injustas, es decir, dinero. El mayordomo malo utilizó el dinero de su señor para comprar amigos terrenales. Los creyentes deben utilizar el dinero de su señor de tal manera que puedan ganar amigos para la eternidad, por medio de invertir en el evangelio del reino que lleva pecadores a la salvación, a fin de que al llegar al cielo, las moradas eternas, se encuentren con aquellos pecadores para que les den la bienvenida. Cristo no elogió la deshonestidad del hombre porque en últimas lo llamó malo. Tan solo lo utilizó como una ilustración para mostrar que hasta los hijos más malvados de este mundo son lo bastante astutos para protegerse en contra del mal venidero. Los creyentes deberían ser más sagaces porque les compete ganar en cuestiones eternas, no solo en asuntos terrenales. Wow. Muy bien. Jesús elogió a este hombre no por su astucia, sino por la sabiduría básica que usó para asegurarse su futuro. A menudo reprobamos en las cosas básicas. Fallar en preparar el futuro abandonando los estudios es una cosa. Reprobar el curso que prepara para dejar esta vida rechazando la Biblia es otra. Si un hombre sabe que un día le van a dar de baja de esta vida y falla en su preparación para lo que viene luego, es un tonto. Un hombre es necio cuando no estudia en la escuela y cuando no estudia la palabra de Dios. El primero en intención es último, en ejecución es el principio. El primero en intención es último, en ejecución es el principio. Por ejemplo, en un viaje reciente planeaba ir a Brisbane, Perth y Sydney, en Australia. Esta fue mi intención original. Sin embargo, tuve que arreglar la visa, comprar los boletos, empacar las maletas, arreglar el viaje, coordinar el personal, volar al lugar de destino y finalmente arribar. Y así resultó que mi primera intención fue lo último que ejecuté. La mayoría de las personas empieza a hacer planes para los grandes eventos con lo primero. Es sabio empezar a planear para lo que ocurrirá después del evento y luego trabajar retrocediendo hasta el presente. Con demasiada frecuencia las personas planean reuniones, bodas y eventos especiales, empezando desde el principio, solamente para llegar al final y pedir voluntarios que ayuden a limpiar o a empacar, demasiado a menudo haciéndolo todo ellos mismos, debido a una planificación defectuosa. La primera intención de toda vida es ir al cielo, pero es lo último que se hace. Todo lo demás, entre entonces y ahora, es solamente una preparación para ese evento. Desde hoy y hasta que usted llegue allá, continúe con el plan de la vida para realizarlo. El famoso entrenador de baloncesto, John Wooden, lo dice así: fracasar en prepararse es prepararse para fracasar. Esto es cierto en los deportes, es cierto en la vida y la muerte. Esto es sabiduría básica. Considere lo que ocurre con los que no tienen sabiduría. Satanás no tiene sabiduría. Él tiene conocimientos, pero carece de la verdadera sabiduría porque no tiene temor de Dios. Cuando Satanás perdió su temor de Dios y fue arrojado del cielo, perdió su sabiduría. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 16. ...14 al 16, ¿verdad? Sí. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Por consiguiente, el hombre que posee sabiduría divina tiene dominio sobre el diablo. El hombre que adquiere sabiduría terrenal invita al diablo y al mundo a que ejerzan dominio sobre él. Todo pecado es una forma de locura. Satanás es el ser más loco de todos porque todavía cree que puede derrotar a Dios. Quienes sucumben a sus tentaciones adoptan conductas que son absurdamente irrazonables y, por consiguiente, técnicamente se consideran una locura. Doug Stringer es un joven pastor que empezó en las calles de Houston y ahora tiene una red de ministerios por todo el mundo. Recientemente me envió una cinta de video con entrevistas a jóvenes que practican... con jóvenes que practican la homosexualidad y que viven en el corazón de la ciudad de Houston. Adolescentes que dicen frente a las cámaras que continuaban su promiscuidad, aún sabiendo que algunas de las personas con quienes tenían relaciones sexuales podían tener SIDA. Una persona que padece de esta enfermedad dijo frente a la cámara: "Solo quisiera poder decirles lo que se siente, el trauma, el terror, el sufrimiento, y debo advertirles que dejen de hacerlo antes de que sea demasiado tarde". En ocasiones, caemos presa de la locura del pecado sorprendiéndonos a nosotros mismos. Estaba asesorando a un hombre que había cometido adulterio y estaba reconciliándose con su esposa. Nancy y yo los llevamos a almorzar un día y acabamos hablando de su enredo. Su esposa se volvió a él y le preguntó: ¿no pensaste en mí o en tus hijos cuando estabas haciéndolo? Él sacudió su cabeza y dijo seriamente: lo único en que pensé fue en mi propio placer. Recuerde, el pecado jamás piensa en las consecuencias, sino solo en el placer del momento. Este hombre jamás tuvo la intención de herir a su esposa o de alienar a sus hijos. Hacer tal cosa estaba fuera de toda lógica. Los amaba, pero sin embargo lo hizo. La estrategia de Dios para librar a los hombres de su locura es el Calvario. Allí Jesús hizo el sacrificio de modo que todo hombre pueda ser cambiado eternamente y adquirir el dominio sobre el pecado, Satanás e incluso hasta sobre la muerte. Una vez que aceptamos ese sacrificio, somos candidatos para recibir la sabiduría de Dios. Sabiduría, estrategia, victoria. La sabiduría de Dios es la clave para ganar la victoria en casi todas las áreas de la vida. Piense de la sabiduría en términos prácticos, según se relaciona a su matrimonio, las decisiones de negocios, los problemas financieros o de salud. La sabiduría es realmente la clave para resolver todos los problemas que usted enfrenta. Un día estaba leyendo las peticiones de oración que la gente me envía. No pude dejar de notar cuán frecuentemente usan la palabra victoria. Necesitan vencer conductas, dificultades y aflicciones en varias áreas de sus vidas, pero hablan de ellas en forma familiar como queriendo victoria. Se me ocurrió que la palabra victoria era un nombre misceláneo que se usa para descubrir la solución a cualquier necesidad. Victoria en el matrimonio quería decir que deseaban reconciliarse con el cónyuge del que se habían separado. Victoria en las finanzas quería decir que anhelaban librarse de las deudas. Victoria en la salud quería decir que deseaban recibir la curación de alguna enfermedad. Todos ellos añoraban la victoria. Esta siempre es gloriosa y era la gloria de la victoria lo que realmente querían. Dios da gracia a los pecadores, pero gloria a los santos. Los creyentes son cambiados de gloria en gloria. Vamos a 2 Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para tener la gloria se necesita obtener una victoria. Para obtener la victoria se requiere una estrategia. Para adquirir estrategia se necesita la sabiduría. En lugar de pedir por la victoria, estas personas necesitan buscar el requisito previo, la sabiduría. Si ésta procede de Dios, les dará una estrategia para obtener la victoria para que ellos puedan disfrutar de la gloria. La gloria está en la victoria, pero la sabiduría está en la estrategia. Las escrituras cuentan acerca del general sirio Naamán, quien desesperadamente buscaba un remedio para su lepra y cuando le fue ofrecido, por poco lo pierde al rehusar llevar adelante la estrategia necesaria para ser curado. Una joven sirvienta, llevada cautiva a Siria desde Israel, habló con su patrona, la esposa de Naamán, y sugirió que Naamán fuera al profeta en Israel para ser curado. Naamán fue llevando joyas, dinero y vestidos para darlos a los videntes como un gesto de pago por su recuperación. Cuando Naamán arribó a la casa del profeta, este ni siquiera se molestó en salir a recibir a Naamán, sino que envió a su criado para que le dijera que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Naamán se enfureció porque el profeta no había salido a recibirlo en persona, sino que un simple criado le había dicho que se sumergiera en el lodoso río. Su orgullo sufrió una afrenta. Y Naamán se fue enojado diciendo: «He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra». Segunda de Reyes 5:11. Al empezar él a retirarse, lleno de resentimiento por el insulto, uno de sus sirvientes le dijo: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Segunda de Reyes 5:13. Aquellas palabras detuvieron a Naamán. Consideró las palabras de su siervo y obedeció el mandato del profeta, y fue milagrosamente curado de su dolencia. Las barreras que Naamán tuvo que vencer eran las mismas con las cuales usted y yo tropezamos: la predisposición, la predeterminación y la preconcepción. Nos imaginamos cuándo ocurrirá nuestra victoria y cómo sucederá. Pero cuando la estrategia no es lo que nos imaginamos que sería, tenemos dificultades para aceptarla y podemos perder la sabiduría de Dios. Naamán fue realmente culpable de pensamiento mágico. Dios obra milagros, pero no es un mago. En una reunión una noche, un hombre que estaba involucrado con el pensamiento mágico me pidió que orara por su matrimonio. Por 25 años había descuidado a su esposa, permitiéndose descuidarse a sí mismo en sus maneras y en su forma de vestir, sin proveer para las necesidades de su familia. Mientras tanto, su esposa cuidó de la familia, concluyó su educación, estableció una carrera y finalmente, perdiendo toda esperanza en él, entabló el divorcio. Súbitamente desesperado, él quería que alguien orara por él y que por arte de magia le curara de 25 años de mala administración de su matrimonio. Quería borrar instantáneamente, por algún proceso mágico obtenido mediante la oración, un cuarto de siglo de holgazanería y vagancia que había puesto en su matrimonio. Por supuesto, Dios resucita a los matrimonios, pero lo hace por medio de la obediencia aplicada del individuo, no por arte de magia. Recuerde, ningún hombre posee a su esposa en el matrimonio, solamente es un administrador del amor de ella.
Él debe demostrar que es un buen administrador de ese amor para mantenerlo a través de los años. Yo oré, en efecto, por este hombre, pero también le di un poco de sabiduría. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita con el Señor. Proverbios 19:3, Nueva Versión Internacional. En el mundo de los deportes, siempre se usa el modelo de la sabiduría que ha dado Dios para la victoria. El conocimiento aplicado se traduce en sabiduría, con lo cual se desarrollan estrategias que aseguran las victorias. Suena complejo, pero todo gran atleta lo sabe. Tome lo que sabe, aplíquelo con sabiduría para desarrollar una estrategia y usted gana. Oí hace años una historia que nunca olvidaré. La recuerdo más o menos así. Amos Alonso Stagg fue por muchos años un gran entrenador de fútbol. Mientras dirigía los entrenamientos desde una silla de ruedas, un reportero le dijo: "Usted sabe más acerca del fútbol que cualquier otro hombre que esté actualmente vivo. Esa debe ser la razón por la cual su equipo gana tantas veces". "Está equivocado", dijo el venerable deportista. "No es lo que yo sé lo que nos hace ganar juegos. Es lo que saben esos jóvenes en el campo de juego". En su manera de entrenar, de enseñar lo que sabía, Stagg comprendió que la ejecución gana juegos y la ejecución viene de la práctica y la práctica consiste en hacer lo que le fue enseñado hasta que lo hace de forma excelente. Es la gloria que deseamos. Nosotros, los hombres, somos llamados naturalmente a la victoria. Somos atraídos por los ganadores, por lo cual leemos sobre los deportes en los periódicos y la internet. La sección de deportes presenta a los ganadores, mientras que la primera página reseña a los perdedores. La emoción de la victoria es la gloria que trae. Cuando un equipo de fútbol deja el campo victoriosamente, los vestidores se cargan con la atmósfera de un ganador. Los hombres se complacen con la gloria de ganar. Se sienten satisfechos con la victoria y el éxito debido a que hay gloria en la victoria. Es la gloria lo que deseamos, no simplemente la victoria. Sabiduría, estrategia, victoria. Gloria es el modelo de Dios. Otra vez. Sabiduría, estrategia, victoria, gloria es el modelo de Dios. Los fracasos pueden tener propósito e incluso cierta recompensa, pero ganar es siempre glorioso. Los equipos deportivos, los partidos políticos o los juegos que se ganan muestran a los competidores estallando en una celebración delirante cuando obtienen la victoria. Incluso los golfistas, científicos y los hombres de negocios conservadores derraman lágrimas de alegría el día de sus hazañas más grandes. La victoria es gloriosa siempre. Dios les da gracia a los pecadores y gloria a los santos. La gloria está en la victoria, la sabiduría está en la estrategia. Los hombres y las mujeres cristianas oran por victorias en sus vidas porque quieren experimentar la gloria de ganar. La Biblia nos enseña a glorificarnos en el Señor. Vamos a 1 Corintios 1:31. Ay. 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios quiere que seamos victoriosos y que vayamos de gloria en gloria. No es de sorprenderse que Él quiera darnos la sabiduría. Puesto que la gloria está en la victoria, para ir de gloria en gloria debemos ir de victoria en victoria. La victoria se revela en público, pero se desarrolla en privado. Solamente los ganadores conocen las largas horas arduas y solitarias, así como las contusiones que experimentan junto con su anhelo.
Cuando un hombre gana un decatlón, o una jovencita se destaca en gimnasia, nadie mejor que ellos saben los rigores que se exigen. Demasiado a menudo la diferencia entre ganar y perder es apenas de milésimas de segundo o una fracción de un centímetro. Un hombre sabio se disciplina para desarrollar una estrategia que le permita lograr algo tan pequeño. Las estrategias se desarrollan en privado, las victorias se ganan en público. Para ser padres, en los negocios, los deportes, las inversiones, las amistades, las compras, los matrimonios, necesitamos sabiduría para practicar la victoria y alcanzar cada sueño. Los sueños dados por Dios en los hombres favorecidos por Dios hacen un mundo bendecido por Dios. El valor de la sabiduría es mejor que los rubíes y su precio excede el del oro y la plata. Vamos a Proverbios 8:11. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Dios no da sabiduría al que la solicita por casualidad, ni al holgazán, indiferente o superficial. Él revela la sabiduría solamente a quienes se dan cuenta de su valor, la buscan de todo corazón, la desean ardientemente y la valoran como el don sin precio que realmente es. Dios ha prometido dar la sabiduría, pero dice que debemos primero buscarla. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, versículos 4 al 6. La sabiduría yace debajo de la superficie del conocimiento. Usted tiene que cavar para conseguirla, pero la recompensa vale el esfuerzo. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.